¿Cómo están? Buenas noches. Acá estamos nuevamente en el canal de La Ciudad en Primer Plano, ¿no? Para analizar temas coyunturales que te preocupan en lo cotidiano, temas que tienen que ver con la conversación social, lo que pasa todos los días. Desde hace 20 años, todas las encuestas de opinión que miden las demandas sociales, las preocupaciones de la sociedad en este país, en la Argentina, encuentran, por supuesto, la economía, somos un país que vive de crisis en crisis económica, pero encuentran a la inseguridad entre los 3 primeros lugares. Inclusive, en algunos momentos, ha estado al tope de las demandas sociales. La inseguridad nos preocupa, es un tema que nos genera, más allá de una preocupación, nos genera mucha incomodidad porque cualquier altercado que tenga que ver con la inseguridad afecta desde nuestra propia condición física hasta nuestras propias cuestiones materiales, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Hoy vamos a hablar con Alberto Foric, que es especialista en temas de seguridad, uno de los especialistas más destacados que tiene la Argentina sobre este fenómeno que no solo nos toca a los argentinos, sino que atraviesa el mundo en general, en mayor o en menor medida, sobre qué pasa con la inseguridad y cuáles son los caminos para poder resolverlo. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por esta visita. Por favor. Bueno, que la gente ponga la inseguridad al tope de los reclamos, digamos siempre, la economía, la inflación, inseguridad, quiere decir que realmente la sufre, que es un problema que está presente. Y esto no podemos negarlo. No, por supuesto, como vos bien decías, Argentina tiene problemas de larga data que no resuelve de manera duradera en materia de inseguridad, que abarca, por supuesto, una dimensión de criminalidad compleja, que es un fenómeno creciente, y después fenómenos de criminalidad común que tienen el potencial de arruinar la vida a muchas personas, a muchas familias, a generar traumas que después no se recuperan en la vida. Por lo tanto, afecta a las relaciones humanas, ¿no? ¿Cuál es el indicador para saber si estamos mejor o peor en temas de inseguridad? Pregunto esto porque, en general, se miden a través de la tasa de homicidios, ¿no? Por ciudades, por provincia, por país, por cantidad de habitantes. Como que la tasa de homicidios en situaciones de inseguridad, de violencia social, es un indicador de la cuestión de inseguridad. Pero esto va mucho más allá. Sí, yo tiendo a ser cuidadoso con eso, porque por supuesto hay que guiarse por datos desde ya, y nosotros lo hacemos, pero lo que te quiero decir es, hay un fenómeno humano detrás de la inseguridad que a veces no captan bien las estadísticas. ¿Por qué te digo esto? Argentina, en términos numéricos abstractos, no tiene una situación tan grave como la de otros países de América Latina. ¿Eso cuánto le importa a un vecino de La Matanza que lo asaltan todos los días? Cero. La manera en que las personas... El porteño, la ciudad de Buenos Aires creo que es la segunda ciudad más segura de América. Creo que después de Ottawa es la ciudad que tiene mejores indicadores de seguridad. Sin embargo, al porteño también le preocupa la inseguridad social. Por eso no se siente totalmente seguro. Por eso te digo que hay, desde mi punto de vista, que medir no solo... Hay que tener en cuenta los números, pero después hay que tratar de entender los procesos. Y en una comunidad cualquiera, donde la situación en un momento tiene ciertas características y empeora, bueno, eso para los ciudadanos de ese lugar es una situación que empeora en su vida cotidiana y por lo tanto no importa el punto de partida estadístico, importa qué podía hacer cuando era chico y qué no puedo hacer con mis hijos en edad madura, y eso le ocurre a millones de argentinos. Yo me crié en el conurbano bonaerense, en Quilmes. Bueno, en Quilmes era un lugar donde en mi casa estaba la puerta abierta. Eso obviamente es ciencia ficción en el día de hoy. Yo no soy una persona vieja, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que te quiero decir es, ese camino que cada uno de nosotros vive con la inseguridad en términos de deterioro o de mejora en términos relativos, es lo que cuenta, más allá de los números que, insisto, hay que tener en cuenta, pero que no es lo central para describir dinámicas. Y lo que está pasando en Argentina hace muchísimo tiempo es que la gente ve empeorar su vida cotidiana. No puedo sacar el auto, mis hijos no pueden salir
tranquilos a la noche, no duermo porque mis hijos no sé si van a tener un problema, si van a una fiesta, entraderas permanentemente. Pero digo, respecto a eso, el comportamiento social para defendernos de la inseguridad, a veces habla de la ausencia del Estado con políticas efectivas. Una familia del conurbano, me lo han contado en mi programa de radio, a raíz de un delito. Me contaba un vecino de La Matanza, justamente, me decía, mira, cada vez que yo llego a casa, tengo que agarrar el celular, llamar a mi mujer para que se asome por la ventana y yo ver que no me lo dé nadie. Doy una vuelta a manzana, si no hay nadie, sale corriendo ella, abre la puerta de la reja, Delirio. yo entro del auto y todo eso, hay todo una logística ya ensayada con la familia para ingresar el auto cuando viene a trabajar a su casa. Ahora, esa gente, eso que te cuento a vos, para mucha gente es normal, porque forma parte de una vez que lo haces 1, 2, 10 veces, 100 veces, ya te acostumbraste a llamar por teléfono y a entrar en el auto de esa manera. Sí. Y ese también es un problema, que nos acostumbremos a vivir en esas condiciones. Absolutamente de acuerdo. Mira, me contaba el otro día una persona en el conurbano que ya no entraba más su auto, que su auto lo dejaba en la calle, a riesgo, obviamente, de que se lo roben, de que se lo deterioren, porque era más costoso el riesgo de tener una entradera por justamente lo que vos contabas, de la logística de apertura del garage, que directamente dejaban el auto en la calle. Entonces la situación está muy deteriorada, en particular en algunas zonas de Argentina. El conurbano muy notablemente, Rosario por otras razones, si querés después podemos ir un poco ahí, pero lo que te quiero decir es, hay un problema de criminalidad común que la Argentina no resuelve. El tema de los robos y el tema de las complicaciones de los robos, que a veces generan heridos, a veces generan muertos. Esa es una situación que existen todos los elementos como para poder solucionarla o por lo menos mitigarla mucho respecto a lo que hoy ocurre. Y Argentina toda, no quiero ir a un distrito frente a otro. Ahora vamos a ir un ratito al tema del narcotráfico de Rosario, porque es un epicentro de un tema candente que también tiene que ver con la seguridad. Pero yo te quiero preguntar respecto a... hablamos de cómo se siente la sociedad, cómo reacciona la sociedad ante la ausencia del Estado, ante hechos delictivos. Ahora, también es cierto, y yo antes, cuando era joven, hasta me parecía injusto que la gente, yo decía, ¿por qué confunden pobreza con delincuencia? ¿Por qué confunden deterioro social o que un delincuente tiene que ser pobre? Después empezás a creer que, bueno, debe haber un nexo entre la situación social, económica, el deterioro, la baja calidad educativa, pibes que deberían estar en la calle en lugar de estar en la escuela, en vez de estar trabajando, están, no sé, consumiendo alguna droga de baja calidad, etc. Y eso se puede relacionar con la inseguridad. Te pregunto como experto en seguridad, ¿hay una relación, un hilo conductor entre las condiciones sociales y la delincuencia? Mirá, esa discusión, por supuesto, tiene muchísimo tiempo y mucha tinta volcada tratando de explicar esa relación. También da culpa, porque también es cierto que yo me pongo en la cabeza o en los zapatos de cualquier funcionario o especialista y decir, la culpa es la pobreza. Echarle la culpa a la pobreza cuando vos vas a un barrio carenciado a las 6 de la mañana y ves que sale todo, el 90% de la gente sale a laburar, si bueno, son gente que vive mal porque es pobre, pero trabaja, no son delincuentes. Mirá, pero la relación se hace. Sí, yo creo que es una relación, y insisto, existe muchísima literatura, que no puede ser linealmente realizada. Es decir, uno no puede asumir que por el hecho de que la gente sea pobre o por lo que vos decís, es decir, hay otras condiciones. Las dinámicas de delito tienen una lógica propia y tienen que ver con que el Estado tenga capacidad efectiva de actuar sobre esas dinámicas. Para ponerlo en términos sencillos, normalmente en una comunidad chica, en un barrio, es muy poca la gente que delinque. Y el enorme porcentaje de gente, sin importar la condición social, es gente que no delinque. Sí.
es un poco esto que vos decías, el grueso de un barrio cualquiera del conurbano, del sur de la ciudad de Buenos Aires, es una persona que se levanta, va a trabajar, se levanta muy temprano. Pero que sabe dónde vive el Por delincuente. supuesto, Lo que por pasa es que supuesto. también hay códigos que cuando se rompen estos códigos, cuando vienen las broncas de los vecinos, cuando ese delincuente roba o delinque en su propio barrio. Así es. O sea, esos son códigos que se tienen. O sea, yo laburo, no te metas conmigo porque vos yo sé dónde vivís. Digo, Así es, eso pasa. ese es un poco el esquema. Ahora, lo que te quiero decir para cerrar el punto de pobreza, delito, el delito no está necesariamente asociado con la pobreza. Hay sociedades muy ricas que tienen muchísimos delitos. Ujú. Holanda es un epicentro mundial de producción de drogas sintéticas y tiene un PBI per cápita de 30.000 euros. Con lo cual, de acuerdo a esa teoría, Holanda no debería tener ningún tipo de criminalidad. Entonces, volviendo, lo que sí, más allá de la teoría, uno no debe hacer es sacar como conclusión de que, bueno, como hay una situación de pobreza, entonces no hay nada que hacer. Todo lo contrario, el Estado tiene muchísimas políticas para llevar adelante específicas para mitigar, para resolver problemas de delito. Y eso se hace con investigación criminal, se hace con policía eficiente, se hace con información, se hace con un poder judicial también eficiente que llegue a las personas a ser juzgadas en un tiempo razonable, con condenas efectivas. Y en cada uno de esos eslabones que te estoy mencionando, la Argentina tiene muchas deficiencias, muchas deficiencias. La información no es buena, el servicio de justicia no es bueno, las policías tienen muchas deficiencias, otros andamiajes del Estado, la violencia contra la mujer, que es un problema enorme, enorme, gravísimo, afecta a cientos de miles o millones de mujeres en la Argentina. Bueno, eso requiere un Estado con capacidad de escuchar, un Estado con capacidad de accionar en situaciones de violencia, y todos los días estamos viviendo un caso, Bueno, dos prácticamente, casos. lamentablemente, tenemos un promedio de prácticamente un femicidio diario. Ese es mi punto. Digo, es terrible eso. Ahora, esto que ahora está tipificado como femicidio, que ahora el tema de, bueno, por suerte, ¿no? Toda esta nueva discusión social alrededor de los derechos igualitarios de la mujer, las demandas, todo lo que fue el Ni Una Menos, etcétera, pone sobre la mesa algo que a lo mejor estuvo siempre. Pero por supuesto, estuvo invisibilizado. Claro. Estuvo invisibilizado. Ahora, no es que creció, siempre estuvo, ahora lo visibilizamos. Es cierto, también creo que hay un fenómeno vinculado a los cambios de roles en las sociedades, tan fuertes como los que estamos viviendo, ponen en crisis el rol masculino, además del rol femenino, y por lo tanto generan una situación de ajuste que obviamente los hombres deben realizar, porque es absolutamente injustificable cualquier tipo de violencia contra la mujer, pero eso también existe, es decir, la situación por la cual los procesos de cambio social generan normalmente desajustes por encima de las situaciones normales. Claro. Que siempre han existido. Por lo tanto, se juntan dos fenómenos, digamos, ¿no? Lo que está oculto más lo que se produce por el cambio de roles que felizmente está dando la sociedad, ¿no? Recién vos nombrabas los problemas, bueno, que hay en el Estado tiene que estar presente de distintos lugares y a veces no lo hace de manera eficiente. Nombraste, por supuesto, a la policía. Cuando uno habla de deterioro social por bajo salario, por bajos ingresos, por pobreza, los policías también forman parte de esta comunidad y también sufren las consecuencias de una situación socioeconómica desfavorable. A ellos también se los ve en algunos lugares, en algunos sectores o algunas policías, nunca hay que generalizar porque siempre apelamos a ellos cuando necesitamos, pero caso Santa Fe, que ahora vamos a ir al tema narcotráfico, a veces termina siendo parte del problema y no de la solución. Y esto yo creo que es un gran desafío para la política, para los gobiernos de turno resolverlo. Sin lugar a dudas. Mi postura con ese punto es
varias cosas. Primero, ¿la policía tiene que estar bien remunerada? Sí. Policías, médicos y maestros, y te diría jueces, son las 3, 4 profesiones que deberían ser verdaderamente muy bien remuneradas en una sociedad. Porque si no remunerás esas cosas, quiere decir que no tenés las prioridades claras, ¿no? Cuando uno en la casa gasta determinadas cosas, sabe que está privilegiando. Pero no pasa, Alberto. No pasa. Justamente ahí hay que tener una política consistente, desde mi punto de vista central, con maestros, con policías y con médicos. Vuelvo, sin embargo, al punto. Buenos salarios hay que tener. ¿Un salario mayor o menor justifica que un policía cometa delitos? De ninguna manera. Porque una es una cuestión moral, que es a vos nadie te exigió ser policía, vos sabías las condiciones por las cuales sos adulto, sabías las condiciones en las cuales ibas a trabajar. No es un argumento suficiente. Si no te gusta el salario, podés ir a trabajar de otras cosas. No es un argumento suficiente, desde mi punto de vista, de ninguna manera, el tener malos salarios como justificación para cometer ningún tipo ni de contravención, ni de delito, ni nada que se le parezca. Y el tercer punto es que creo que hay que tener mucho cuidado, como vos bien decías, en generalizar a las policías o la policía. Sí. Yo creo que, de mi experiencia en el trabajo con fuerzas de seguridad durante años, hay excelentes policías, hay excelentes personas que hacen sacrificios enormes, que son muy profesionales, que están bien formados, que tienen una conciencia moral absolutamente clara respecto de dónde está lo correcto y dónde está lo incorrecto. Y con esa gente hay que trabajar, lejos de sacar como conclusión ahora, de que todos son iguales. No debe haber ningún militar, ni marino, ni gendarme, ni policía de ningún distrito ni federal que esté en la actividad que haya participado de la dictadura militar. Así es. Ahora, también es cierto, o te pregunto, uno tiene la idea que fue tan mala la imagen social que dejaron las fuerzas de seguridad durante la dictadura por todos los atropellos, violaciones a los derechos humanos, todo lo que sabemos, ¿no? Robo de bebés, tortura, secuestro, que de alguna manera esa mala imagen se fue transfiriendo hacia otras generaciones. Y todavía queda como una mirada culposa hacia la fuerza de seguridad de un gran sector de nosotros, producto de aquel actuar durante la dictadura. Mirá, ¿lo sentís eso? Vos estuviste en el campo trabajando con fuerzas de seguridad. Mirá, ninguno participó del golpe o del transcurso de la dictadura, pero la gente los ve así todavía. Mira, yo creo que vos tenés razón en que hay un sector de la sociedad que tiene esa mirada. La mirada que tiene de sí misma, por lo menos la que a mí me tocó ver en años de trabajo allí, de gestión, fue que eso, para el chico que tiene 30 años, 35 años... No había nacido ni él. No tiene, menos de 40 años no había nacido. No tiene ninguna conexión. Sí. Y es más, los jefes de las fuerzas de seguridad, cuando uno les plantea, nosotros tuvimos una situación muy grave, muy dura, toda una serie de mentiras con el tema Maldonado. Bueno, cuando uno hablaba con los jefes, en ese momento, que fueron meses muy difíciles... Porque ahí estaba la figura del desaparecido, que era la acusación que se hacía sobre Gendarmería, claro. Por eso lo traigo a colación, porque era el modelo de los 70s, una narrativa de un modelo de los 70 trasladado al año 2017. Entonces, lo que te quiero decir es, ahí nosotros vimos, obviamente que todo eso fue una construcción que se probó por todos los canales institucionales, que era una mentira, pero, volviendo a tu punto, la reacción de las propias fuerzas de seguridad no están hablando de algo que no tienen ni idea de cómo funciona hoy una fuerza de seguridad. Es imposible que algo de eso ocurra. Cómo había, porque si yo tiro una idea y prende, es porque tiene que haber caldo de cultivo. Como prendió, porque todavía hay ese resquemor en un sector de la sociedad, ¿no? Pero por eso arranqué diciendo, vos tenés razón en que hay un sector. Ahora, yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de pensar, no 50 años hacia atrás, sino
el futuro de la Argentina. Y el futuro de la Argentina no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en el año 1975, o el año 76, Bueno, o el año 78. pensemos para adelante. Alberto Foric, especialista en seguridad. Un hombre que era chico cuando se vio la dictadura militar. La dictadura dejó consecuencias que la política, la democracia, le puso, dijo, bueno, para que esto no vuelva a ocurrir, vamos a tomar algunos tipos de determinaciones. Está la ley de defensa de la democracia, etc. Y hay una ley que se llama Ley de Seguridad Interior, que le impide a las Fuerzas Armadas participar de la seguridad interior, ¿no? Esto estaba bien para los 80, quizás, para los 90, cuando esos actores todavía formaban parte de las Fuerzas Armadas. Hoy no están más. Y hoy tenés un problema con la inseguridad, por ejemplo, un problema con el narcotráfico. ¿Está mal que ser fascista modificar la Ley de Seguridad Interior y permitir que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol en cuanto al cuidado de la sociedad y el bienestar general? Porque también hay sectores de la política que dicen, no, eso no se puede tocar. De seguridad interior, yo no tengo posición al respecto, por eso pregunto. Dice, eso se puede tocar. Las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior. A lo mejor pueden colaborar. Mira, Argentina tiene hoy una situación que obviamente, por lo que ya dijimos, no tiene absolutamente nada que ver con los 70s. Ahora, el mundo es un mundo muchísimo más complejo que el que tuvimos, te diría, desde la caída del muro de Berlín hasta el comienzo de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. 30 años, 3 décadas. Exactamente. Esos 30 años se terminaron. Hay otro mundo, que es un mundo mucho más complejo, mucho más agresivo, mucho más dividido en bloques, mucho más ávido de materias primas. Y por lo tanto, en ese mundo, seguir pensando hacia atrás, este mundo, desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para este mundo. Y las Fuerzas Armadas argentinas no tienen ninguna posibilidad con el Estado que hoy tienen y que tenemos que mejorar de manera urgente de hacer frente a ninguno de los desafíos que Argentina como nación tiene en este mundo. Por lo tanto, primero un argumento más general, las Fuerzas Armadas en Argentina tienen que retomar, obviamente en el marco de la democracia, que no está en discusión, un rol central. Argentina es el 8º país más grande del planeta, uno de los países más ricos en muchísimas materias primas del planeta. Creer que eso no es relevante en los cálculos de otros actores de política internacional es una ingenuidad. Entonces, desde mi punto de vista, hay que rápidamente tener un diagnóstico compartido, discutido, debatido, pero las Fuerzas Armadas no pueden estar en el rincón castigados por... Entonces, ¿estás a favor de que tengan un rol en cuanto a seguridad interior? Totalmente a favor de que tiene que haber una modernización muy profunda, una jerarquización de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es en otros países, Alberto? Dame ejemplos de los países de la región. Te doy ejemplos en la región. Brasil tiene unas Fuerzas Armadas modernas, capacitadas, jerarquizadas, que no tienen ningún... Y obviamente Brasil tuvo 20 años de dictadura, 21. Y Brasil hoy tiene unas Fuerzas Armadas que están en pleno funcionamiento operativo, que hacen ejercicios conjuntos con otros países en gran escala, con Estados Unidos. No estamos hablando También hubo una gran inversión, incluso de los gobiernos progresistas, como el gobierno de Lula da Silva, en sus Fuerzas Armadas. O sea, mientras nuestros militares o nuestros tanques se oxidaban en Campo de Mayo, Lula en Brasil compró un submarino nuclear, por ejemplo, para custodiar una posible plataforma submarina de petróleo. Ahí había inversión y había una decisión estratégica, política, de parte de un gobierno que no es de derecha, porque si le vamos a poner ideología a esto. Así es. Y yo creo que la Argentina tiene que abandonar la culpa en la discusión de estas cosas y tener un diagnóstico claro de dónde está el mundo, dónde está la Argentina en el mundo, qué tiene Argentina para perder en estas circunstancias, y comenzar un proceso serio de rejerarquización de las Fuerzas Armadas que le devuelva el rol que en democracia deben tener para resolver problemas de defensa. Yendo al tema de seguridad interior, como vos bien decís, la ley de seguridad interior es restrictiva, pero no impeditiva. ¿Esto qué quiere decir? Es cierto... Puede haber una interpretación. Hay un
mecanismo previsto en la Ley de Seguridad Interior en donde las Fuerzas Armadas pueden participar en casos específicos de emergencias en materia de seguridad, en la conformación de un comando conjunto en donde se integran Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales afectadas por la zona objeto de la emergencia, en donde las Fuerzas Armadas pueden realizar un conjunto de actividades que brinden apoyo a esa operación. Y ese apoyo tiene que ver con contar con comunicaciones seguras. Vos me decís, bueno, sí, los narcos tienen acceso a comunicaciones policiales. Si tuviéramos acceso a comunicaciones seguras de las Fuerzas Armadas, eso sería más difícil. Ciberseguridad. Las Fuerzas Armadas tienen expertos altamente capacitados en temas de ciberdelito y ciberseguridad. Podríamos defender las redes estatales de intromisión de narcos y a la vez podríamos hacer investigación seria. Bueno, me estoy enterando de algo. Sobre Internet. Tenemos profesionales en las Fuerzas Armadas que tienen esa aptitud, esa capacidad. ¿Qué hacen ahora? Nada. O sea, están formados, están preparados y es un capital humano que el Estado está desperdiciando. Trabajan, por supuesto, pensando en la defensa. Ahora, desde el punto de vista operativo, hoy no están activos desde el punto de vista operativo. Entonces, vos me preguntás, che, Alberto, ¿qué querés? ¿Usar los especialistas en ciberdelito y ciberdefensa que tenés o no? Yo no tengo dudas. Déjame bajar un poco esto a tierra y ponerlo, después vamos a volver, tenemos que hablar del ciberdelito, por supuesto está el tema de Rosario, pero cuando la gente nos ve, nos escucha y dice, bueno, están las Fuerzas Armadas, tenemos profesionales, no los pueden usar, las policías, bueno, también están afectadas por su condición, también de falta de presupuesto, a veces no tienen hasta para los patrulleros, no me cuidan, me tengo que cuidar solo. Entonces empiezan a aprender así, cuando hay caldo de cultivo, como yo decía antes, ese juego de palabras, algún tipo de propuestas que son peligrosas. Por ejemplo, la libre tenencia de armas. ¿No? O portación de armas. Hay diferencia entre tenencia y portación, pero poder tener un arma que sea en tu casa. Hay 3 países en América que tienen, los ciudadanos pueden llegar a tener un arma, que son México, Estados Unidos y Honduras. Los 3 países están entre los 5, junto con Brasil y Venezuela, con mayor cantidad de homicidios estadísticos, ¿no? O sea, no parece resolver el tema de la inseguridad, pero sí parece resolver el tema de la inseguridad propia del ciudadano, es decir, yo me puedo defender. Entonces se arma un debate alrededor de la tenencia de armas. ¿Vos qué opinás de esto? Mirá, yo creo que en un Estado democrático es fundamental que el monopolio de la violencia sea ejercido por el Estado democrático. Y por lo tanto, obviamente, esa violencia tiene que estar justificada en el uso de armas, básicamente. En leyes, Sí. Pero eso, el monopolio es del Estado. Dicho esto, como vos bien decís, hay legislación por la cual hay más de 700.000 personas que tienen legalmente, y eso es parte de la legislación argentina, y no tiene nada de ilegal, y generan la Argentina. Pero no es fácil conseguir un arma. Yo voy ahora a una armería y quiero comprarme. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para casa? ¿Para tener? Por supuesto. Porque tengo que argumentar y dejar un montón Por de supuesto. documentación. En otros países es mucho más fácil. En Estados Por Unidos hay supuesto. ferias donde van y compran una Así ametralladora es. a los tipos. Digo. Así es. Y en la Argentina está regulado el acceso justamente para evitar problemas como los que tiene Estados Unidos. Hoy acaba de dar la enésima matanza en donde 9 chicos fueron baleados Pero lo que te quiero decir es, el problema de la existencia de acceso libre a armas de grueso calibre, obviamente es un problema que Argentina no tiene. Nosotros tenemos un sistema legal, regulado, que funciona ¿Y razonablemente cuántas bien. armas? Y ahí estadísticamente medido, comprobado, estimado, ¿cuántas armas ilegales están circulando? Bueno, es difícil ese cálculo. Ese cálculo, por digamos, supuesto, porque nadie se va a censar, pero Exacto. a lo mejor puede haber una forma de aproximarse. Lo que sabemos es que existe un mercado negro de armas nutrido, muy significativo. El Estado argentino tiene la obligación de avanzar, otra vez volviendo a la gestión. Nosotros desarmamos con Patricia una red enorme de importación de fusiles de alto calibre,
fue el decomiso de armas más grande de la historia argentina, porque obviamente hay que tener muchísimo cuidado de que un cargamento que llegue como ese que desbaratamos puede alterar todo el sistema de seguridad de un país. Digamos, un cargamento. Por lo tanto, obviamente, nuestras fuerzas de seguridad trabajan muy seriamente en divisiones específicas que siguen este tipo de mercado. Ahora, ¿qué ocurre? Existe lo que pasa en muchísimas zonas de la Argentina, que es gente que alquila armas. Y que por lo tanto, el tipo que quiere delinquir con un arma va, alquila esa arma, delinque y devuelve esa arma por un dinero, obviamente, ¿no? Esa es una medida inteligente para bajar el delito. Ir contra estos depósitos ilegales de alquiler de armas. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Se ha hecho en el pasado? Sí. Tiene un impacto enorme en términos de la baja de violencia en una zona determinada. Bueno, esas medidas son medidas, desde mi punto de vista, inteligentes, valiosas y eficaces para avanzar. Son viables. Son absolutamente viables. Vamos a ir a un breve corte, te voy a hidratarte porque si no tengo que pensar en tu seguridad también. Pero vamos a hablar de Rosario, vamos a hablar de la hidrovía. ¿Por qué tanta expectativa? ¿Se va a licitar? ¿Por qué la hidrovía está relacionada con la seguridad? Vamos a hablar del ciberdelito, es algo que ha crecido. Y te voy a dejar para lo último, le cuento a nuestros televidentes, hay un modelo de seguridad exitoso, muy polémico y muy cuestionado, por supuesto, de los derechos humanos, que es el de El Salvador, el del presidente Bukele. Queremos charlar un poquito sobre eso. ¿Dale? ¿Cómo no? Vamos a un corte y ya volvemos. Y seguimos en primer plano con Alberto Foric, especialista en seguridad, un tema de los que más preocupa a la sociedad y está siempre en punta en las demandas sociales. Alberto, te dejé antes del corte temas abiertos. Rosario era uno, el narcotráfico, pero empiezo por el último que te había nombrado, que es el tema de El Salvador. El Salvador es un país centroamericano que tuvo grandes y graves problemas con las pandillas, los maras, los famosos maras. La salvatrucha, hemos visto muchas películas que son muy violentas, que estaban muy organizadas, que cometían niveles de delitos, de homicidios terribles y que ponían un peso de inseguridad muy, muy fuerte sobre una sociedad que ya había estado castigada durante décadas por un problema de guerra civil. Asume el presidente, que se llama Bukele, que en poco tiempo bajó prácticamente un 80% la criminalidad de esas organizaciones delictivas de los maras, hasta inauguró una cárcel. Él vende mucho su programa, hace videos donde los filman en calzoncillos blancos, todos en hilera, respetando el orden, llevándolos a una cárcel enorme. Y todo el mundo dice, hay que hacer lo que hizo Bukele, mirá cómo él pudo. Ahora, también vos tenés paralelamente muchas familias salvadoreñas pidiendo que le devuelvan a sus hijos que no tienen nada que ver con los maras, porque se llevó puesto todos los derechos. Hay como una especie de estado de sitio, la policía tiene derechos, puede allanar sin necesidad que vaya con la justicia. Hay una serie de cuestiones ligadas a los derechos civiles y a los derechos humanos que se corrieron, fueron por los resultados. Hoy El Salvador es más seguro, pero a un costo de transformar un Estado en un Estado policial. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Para mí hay un factor fundamental que hay que sacar como lección de El Salvador. El Salvador tiene el problema de, como vos bien describías, de las maras, las pandillas, desde los años 90. En los años 90 Estados Unidos tuvo una política de básicamente sacar de sus cárceles a gente extranjera y deportarla hacia sus países. Eso produjo, sobre todo con epicentro en Los Ángeles, que esa gente que había aprendido delito organizado y complejo en los Estados Unidos regrese a El Salvador.
durante años y décadas, te diría, incluyendo al propio Bukele, cuando fue alcalde de la ciudad capital de San Salvador, la política salvadoreña tomó como decisión el diálogo y la negociación con estas organizaciones. La regulación extraoficial del delito, como hay mucha gente que propone en la Argentina. Sí, claro. Y lo que colapsó fue, desde mi punto de vista, esa visión, que es la visión por la cual uno con el delito puede negociar, puede regular, bueno, el Estado hace la vista gorda en ciertos lugares. Bueno, ese es para mí el principal aprendizaje. Lo que Bukele hoy está haciendo tiene que ver con un aprendizaje, y ahora voy a la segunda parte de lo que vos planteabas, obviamente, pero lo que te quiero decir es, para mí hay una lección importante que es extraída de El Salvador, que es no hay forma de regular, no hay forma de negociar, no hay forma de administrar el delito en una sociedad. Al delito hay que combatirlo. Y ahora voy a la segunda parte. Obviamente eso se tiene que hacer dentro del marco de derecho. Y tiene que haber reglas claras, un poder judicial independiente y, por supuesto, juzgamiento por parte de jueces imparciales de las personas que son... Bueno, eso no está pasando en El Salvador. Está bueno ¿Te poner... puedo dar un dato de Argentina? Sí. Sorprendente. Hay un porcentaje altísimo de la población carcelaria que está preso en la Argentina hace por un periodo larguísimo de su condena, sin juicio y sin condena. Están con preventiva. Están con preventiva. Sí. Y Argentina coexiste hace décadas con esa situación. Es decir, insisto, yo creo que lo de El Salvador debe darse dentro del marco del Estado de Derecho. Ahora, la Argentina tiene un problema severísimo de denegación de justicia a personas que están privadas de un juicio justo en tiempo y forma. Y por lo tanto, volviendo al inicio de nuestra conversación, yo creo que Argentina tiene mucho por hacer porque las cárceles son un problema grande en toda América. En las cárceles surge criminalidad organizada. Bueno, creo que hay una organización narcotraficante brasilera. Así es. Primer comando de la capital. Primer comando de la capital, que los jefes están en la cárcel, manejan todo desde las cárceles de Brasil. Por eso iba al tema de las cárceles, donde Argentina tiene un problema que tiene que abordar, sí, que es que las cárceles tienen que... Argentina tiene un problema... ¿Está mal construir cárceles? No está mal construir sería cárceles. Sería ideal que sean cárceles donde... Porque entran pibes de 18 o 20 años que cometieron delitos a esa edad. Darle la posibilidad porque en definitiva estar preso es atravesar un periodo para reinsertarte en la sociedad. Así es. Estas cárceles que tenemos hoy en día te agravan tu condición, nunca te van a mejorar. Por eso mi posición es, sin duda, es obvio que si la población aumenta, la población carcelaria aumenta, ¿qué vas a hacer? ¿Comprimir personas? Claro. Hasta desde ya que hay que construir cárceles? Y es más, yo tengo la posición de que hay que construir cárceles para alojar presos de alta peligrosidad y jefes de bandas de narcotráfico bajo condiciones de estricto cumplimiento de aislamiento y de estricto cumplimiento de la ausencia de comunicación. Ahí vamos a meternos en Rosario y me diste el pie. Hubo un momento que en una de las celdas que estaba uno de los jefes de Los Monos, la banda de narcotráfico más importante que azota Rosario, que tenía internet hasta un teléfono de línea en su celda, un teléfono de línea que estaba conectada a la línea al teléfono público de la cárcel, y el tipo tenía todos los beneficios desde su celda para manejar todo el negocio de su organización criminal en Rosario y alrededores. Entonces, ahí es donde yo te pregunto, porque ahora nos metemos en Rosario. En Rosario hubo más que un problema del crecimiento de unas organizaciones o de pandillas de narcotraficantes. Hay un problema político de fondo, de convivencia entre la política, la fuerza de seguridad y, por supuesto, la delincuencia. Por eso, cuando hablábamos de El Salvador, te decía, ¿cuál es la principal lección? Que no hay que negociar con la...
Hay que negociar. No hay posibilidad de ningún tipo de ¿Y en acuerdo. Rosario se hizo eso? Y yo creo que hay en la política argentina gente que cree que, bueno, hay que tener grises. Yo creo que no hay que tener grises. En la vida hay que tener grises en casi todo. En esto no. ¿Por qué Rosario? ¿Por qué uno habla de narcotráfico y habla de Rosario? ¿Por qué esa ciudad? Porque esa ciudad tiene algunas condiciones particulares. Es un puerto gigantesco donde sale Sí. granos. Toda la producción agrícola de Argentina pasa por ahí. Así es. Y por lo tanto, obviamente hay buques y hay mucho tránsito de buques. Y por lo tanto, en un buque que lleva 50.000 toneladas de soja, Puede meter una tonelada de droga. podés meter una tonelada de droga. Esa es una cuestión relativamente sencilla de entender. Segundo, producto del puerto, Rosario es un nodo logístico de la Argentina. La ruta 34 que viene de Bolivia llega y la ruta 9 llegan a Rosario, la ruta 12 que va al norte a Paraguay llega a Rosario. Es decir, a través del puente Victoria, la ruta 14 que va a Misiones llega a Rosario y a la Triple Frontera llega a Rosario. Entonces, lo que te quiero decir es, obviamente hay condiciones que permiten salida para exportación de drogas y llegada por vía de rutas relativamente fácil. Ahora, reducir el problema de Rosario a un tema logístico es una ingenuidad. Rosario ha tenido un crecimiento a lo largo de los últimos 20 años del narcotráfico y la política, desde mi punto de vista, ha cometido errores en algunos casos y ha tenido complicidades en otros. Y eso debe ser... Te voy a decir algo obviamente, polémico. Adelante. Y esto que te digo lo dijo un ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, de este gobierno de Omar Perotti, que fracasó, bueno, renunció, pero en una entrevista que dio hace poco, dijo, mira, yo te traigo 40 comisarios de la bonaerense y 2.000 policías y te pacifico Rosario en 15 días. Porque en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo que en Rosario, pero como la policía bonaerense es parte del circuito del narcotráfico, te invisibiliza la violencia. Y en Rosario, como no está ese acuerdo, es visible y te lo muestran todos los días. Digo, ¿qué está diciendo? ¿Tiene razón? ¿Algo de razón? Por eso te citaba lo del Salvador. Yo creo que ese argumento de Saín es un argumento falaz, porque lo que produce es el acuerdo. Y yo creo que el Estado no tiene que acordar con nadie, la policía no tiene que regular nada, tiene que combatir el delito. Eso es lo que constitucionalmente está determinado. Pero olvídate de la cuestión constitucional. Así operan los Estados de Derecho en el mundo. No negocian con los narcotraficantes, combaten a los narcotraficantes. Entonces, no es un problema de, bueno, te traigo alguno que no tenés violencia, pero tenés tráfico de drogas. No ese es el argumento. El argumento es, el Estado de Derecho tiene que tener una postura clara de no hay ningún espacio para ningún tipo de delito, ni común ni organizado. Si no, cerremos el Estado de Derecho y entreguémoselo a la criminalidad organizada. Respecto a lo que decía el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, sobre la convivencia. Uno dice, bueno, tenemos dos epicentros fuertes, aparte que reúnen muchos habitantes, el conurbano y Rosario. Pero esto también se puede dar en pueblos del interior. En menor medida, que trasciende de menor manera, pero también se puede dar de manera acotada. Por supuesto. Te digo esto. Yo tengo amigos periodistas, grandes periodistas. Germán de los Santos, un gran periodista que es corresponsal de La Nación de Santa Fe. Un gran periodista y un valiente periodista que escribió el libro de los monos, que ha contado cosas en su libro, yo lo recomiendo el libro de los monos, y te ha hecho un trabajo de investigación sobre el narcotráfico, que cuenta cosas de película. O sea, esto pasa acá a 200 kilómetros donde yo vivo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo permitió que escalara tanto eso? Yo lo que creo es, producto de estas teorías de que, bueno, hay que tolerar. Cuando vos tolerás, crece. Hasta que, igual que lo que pasó en El Salvador, por eso te citaba con alguna... Sí, claro. Vos tolerás. Bueno, los primeros 5 años no pasa nada, los segundos 5 años un poquito más, los terceros 5 años empieza a haber un problema, los cuartos 5 años se empiezan a comprar actores del sistema institucional y tenés un problemón. Entonces, no hay ninguna discusión desde mi punto de vista, desde mi visión, que no hay forma de ese tipo de negociación. Y en Santa Fe se hizo eso. Se negoció y por eso creció. Ahora, te llevo, no es Santa Fe, no es Rosario,
Pero también hay periodistas y hay políticos y hay gente, vecinos que denuncian que en Formosa, en Chaco, en Santiago del Estero, llueven bolsas de cocaína. Entran aviones que no están detectados y asienta la droga, por ejemplo, o de cocaína, creo que hablan de cocaína, pero entra así al país. ¿Es verdad o es mito? No es ningún mito, por eso te decía, las Fuerzas Armadas, volviendo a lo que charlamos hace un ratito. Ustedes quisieron en el gobierno de Cambiemos, quisieron sancionar la ley de derribe, Así es. que no tuvo los votos necesarios. Así es, pero ¿qué se puede hacer con las avionetas que ingresan? Detenerlas. ¿Quién tiene que hacer eso? La Fuerza Aérea. No tenemos más que una sola Fuerza Aérea y obviamente Argentina no puede tener... ¿Prefectura y Gendarmería no tienen aviones para hacer ese trabajo? Ese tipo de trabajo requiere formación específica. Por supuesto, Gendarmería y Prefectura tienen medios aéreos, pero no tienen medios aéreos con capacidad de derribo. Sí. De ¿Insistirías con la avionetas. ley de derribe? Yo no tengo dudas, por lo que te decía anteriormente. Argentina no puede pagar el costo de transformarse. La criminalidad organizada elige en qué lugares hay más facilidades para operar. Cuanto más facilidades le da un Estado, más se asienta. Cuanto menos facilidades le da un Estado, menos se asienta. Si vos le brindás, teniendo las herramientas que tenés, la posibilidad de, bueno, que circulen avionetas ilegales, todas las avionetas que quieran, y acopien drogas como se acopian en Santiago del Estero, acopien drogas en Formosa como se acopian en Santiago del Estero, perdón, en Formosa. Sí. Bueno, y lo que tenés es que eso fluye a los centros urbanos y a los puertos y produce toda una serie de enormes problemas porque no trabajamos en frontera para tratar de evitar que esto ocurra. Nos queda poco tiempo, me quedaría un rato largo hablando del tema Rosario, porque es apasionante el narcotráfico, pero me pongo también del lado de las demandas de la gente respecto a la inseguridad. Hay una serie de delitos que crecieron mucho, sobre todo en los últimos 10 años, que son el ciberdelito, los delitos informáticos. Así es. Con un celular, con una computadora, te pueden violar tu home banking, te pueden hasta tomar tu WhatsApp para pedirle plata, transferencia a un amigo. Hay distintos tipos de ciberdelitos. Pero siempre estando un banco en el medio, un banco privado, público, pero donde vos tenés tus cuentas, que es lo que desde ahí donde van a cometer el delito. ¿Quién tiene que garantizar esa seguridad para bajar el ciberdelito? ¿El Estado o los bancos tienen que reforzar sus medidas de seguridad del cliente? Vuelvo a lo inicial. El Estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia y hay violencias que ocurren y delitos que ocurren a través de computadoras. Sí. Eso que ocurre a través de computadoras no exime al Estado de tener una política activa para abordar ese tipo de fenómenos que son crecientes y van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo porque la tecnología crece y cambia. Y cada vez hay más transacciones. Ahora, está bien, pero tener una cuenta en un banco no es gratis. Vos tenés tu sueldo, mantener una tarjeta, todo tiene un costo. Yo también quiero decir o pedirle al banco Obviamente, que cuide a sus clientes. También hay una responsabilidad de ellos. Por supuesto. La segunda parte de lo que te quería decir es, por supuesto que esto no exime a los privados, a los actores, de tener políticas activas de evitar este tipo de delitos. Aparte, si me garantizan que son más seguros, más ganas de tener tu plato o tu supuesto. caja de cuenta corriente, caja de ahorro ahí. Lo mismo que ocurre con el dinero físico, Sí. en donde los bancos tienen medidas de protección física. Vos vas a un banco y tiene una bóveda, tiene caja de seguridad, tiene rejas, tiene muchísimas medidas físicas que están a cargo del propio banco. Lo mismo tiene que hacer el banco en términos de los ciberdelitos, es decir, generar, entre comillas, murallas, como se suele decir, informáticas, para proteger a sus clientes. Ahora, hay determinada escala en donde obviamente el Estado tiene que intervenir, porque detrás de eso hay organizaciones de criminalidad organizada. El narcotráfico trabaja cada vez más en la generación, básicamente, por ejemplo, de reparto de drogas por correo. Claro. Y eso se hace a través de Internet. Entonces, el Estado tiene que estar activamente. Nosotros cuando estábamos en el Ministerio, teníamos un departamento de ciberdelito que se encargaba de actuar rápidamente ante situaciones que encontrábamos
de vulneración de sistemas, de perpetración de delitos que, insisto, si eso tenía una escala de 10, va a tener que tener una escala de 50 en el futuro. Te hago la última y agradezco mucho este tiempo, la pasamos muy bien, pero en líneas generales, la Argentina, no importa el color político, no importa de dónde vengan, gente idónea, profesionales que se dediquen a la seguridad. ¿Hay capital humano como para poder abordar esto o necesitamos, porque en algún momento por ahí necesitamos asesorarnos o pedir ayuda a gente mejor preparada? No, yo creo que lo último, siempre es bueno pedir ayuda y siempre es bueno tener acceso a nuevos programas, nuevas perspectivas. Eso es fundamental. Argentina, es cierto lo que vos decís, debería tener muchas más personas formadas en estos temas. El tema de ciberdelito que vos mencionabas anteriormente es un problema porque en el sector privado hay mucha demanda de especialistas con mayores salarios para este tipo de actividades. Entonces es muy difícil para el Estado tener competir para tener esos exactamente. Profesionales. Claro. Y de hecho, bueno, por lo tanto, hay muchos desafíos de recursos humanos. No te sientas mal porque eso pasa en muchas áreas. Exactamente. Alberto, un gusto enorme tenerte. Te agradezco mucho y muchas gracias. Nosotros nos despedimos. La próxima semana en Primer Plano te esperamos para hablar de estos temas que te preocupan, que tienen que ver con tu vida diaria, pero con expertos, con especialistas, con gente que nos puede aportar mucho para pensar. Chao.